el insigne apóstol Pablo, apóstol de los gentiles, dirigiendo su carta a la iglesia de Filipo hacia el año 60 después de Cristo, e inspirado por el Espíritu Santo, declara con profunda convicción su propio testimonio, señalando en el capítulo 3 de Filipenses, en los versos 7 y 8, «Pero las cosas que para mí eran ganancia, he las reputado pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y téngolo por estiércol para ganar a Cristo». La epístola o carta que envía Pablo a los filipenses es reconocida por algunos eruditos bíblicos como la epístola de la experiencia cristiana, ya que contiene las vivencias más personales del siervo de Dios en su relación con Él. Son declaraciones únicas y con propósitos divinos, como lo es para nosotros identificarnos en estas íntimas palabras con nuestras propias y personales vivencias. Dios, en su inmensa y perfecta sabiduría, nos otorga por estas declaraciones una comprensión de esa obra poderosa de Dios en todos aquellos corazones que se disponen a ser alcanzados para aquellas buenas obras que Él, Dios, preparó para nuestro peregrinar en este mundo. ¿De qué nos habla este testimonio y experiencia? El apóstol. Su testimonio nos otorga una cercana comprensión de la soberanía de Dios y su obra poderosa de transformación de aquellas vidas que se disponen a Él. Describir al apóstol más influyente en la historia de la Iglesia no es fácil. Su estatura excepcional lo coloca en una galería particular de instrumentos escogidos, útiles en las manos de Dios. El apóstol Pablo repasa su propia historia, como dije, discerniendo espiritualmente cada pieza de su vida para concluir con la exaltación del objeto de la fe, que es Jesucristo. El apóstol, al argumentar su predicación del Evangelio y colegiatura de apostolado, señala: «Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía, y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo muy más celador que todos de las tradiciones de mi padre. Mas cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que le predicase entre los gentiles. Luego no conferí con carne y sangre». En esta declaración nos revela muchas cosas, como la soberanía de Dios para determinar su propósito desde el vientre de su madre, pero también el llamado de Dios en su gracia, al cual respondió acertadamente en voluntad y convicción. También en esta palabra hace mención de su posición errada antes de conocer a Jesucristo. Él confiesa que su ciega ideología e incompleta comprensión, tanto humana como religiosa, le habían conducido contradictoriamente a ser perseguidor del mismo Dios en que creía, pero que no conocía, señalando que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía. Este énfasis nos da a entender que sus pensamientos y conducta férrea lo habían hecho terco y con rasgos fanáticos en la ideología y convicción de destruir la doctrina cristiana. Era una vida totalmente contradictoria en su ceguera intelectual.
por un lado, celoso de Dios, y por otro, perseguidor del mismo, al grado de consentir en la muerte de Esteban, como entendemos y nos declara la Escritura, asolando a los cristianos, aplicando la violencia y llevándoles inclusive a la cárcel, conforme nos relata Lucas en Hechos capítulo 8, versos 1 y 3, y que en el libro de los Hechos capítulo 22, en su verso 4, el mismo apóstol Pablo nos confirma con dolor diciendo que he perseguido este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles hombres y mujeres. No podríamos decir que Saulo de Tarso, que era su nombre hebreo, era ignorante. Él era conocedor de varias lenguas, aventajado en estatus social como ciudadano judío y romano, y a la vez con influencia en el mundo griego, o sea, un ciudadano del mundo de su época. Y como tal había sido educado y formado por grandes maestros, como él mismo testifica, hablando que había crecido en el más amplio conocimiento de sus tiempos. Hechos 22:3 dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, mas criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de Dios, como todos vosotros sois hoy. Pero nada de lo aventajado de su posición, ni su educación, ni sus convicciones, ni aun su celo religioso, le libraron de estar errado. Estimados que nos escuchan, esta historia y realidad de la condición de este hombre Saulo no es distante a muchos y se ha repetido constantemente en la historia de no pocas almas. Y aún más puede ser que más de alguien hoy escuchando esté en esta condición, amparándose en su amplio conocimiento de la ciencia, filosofías y aún de la religión. Como creo que puede suceder especialmente con generaciones de hijos de creyente que han crecido al amparo de un hogar cristiano, pero que aún no conocen al Dios vivo y real. Aun cuando esto puede ser duro para muchos padres reconocerlo, pero es una verdad triste de este tiempo, lamentable y preocupante. Pero al fin una verdad de la que debemos hacernos cargo responsablemente, ya que está en juego no solo la comprensión temporal de las verdades absolutas de Dios, sino está en juego la vida eterna de quienes amamos. Para ello, es importante conocer qué fue lo que produjo el cambio drástico en el perseguidor Saulo para transformarse en el siervo Pablo y saltar del camino errado al camino de su propia redención. El apóstol relata con singular descripción en el libro de los Hechos capítulo 22, entre sus versos 6 y 8, lo que sucedió en su vida, y que no me cabe duda que como palabra de Dios oportuna, está a disposición para el bien de nuestra propia experiencia y examen. Pablo cuenta: mas aconteció que yendo yo, y llegando cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí en el suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Jesucristo se reveló a su vida. El yo soy Jesús bastó para que ese vaso que hasta ahí albergaba errado odio ideológico se diera cuenta que todo lo que había hecho había sido estar en contra del que era la muestra más grande del amor de Dios para él y la humanidad. Hoy, al igual que ayer, muchos son los que no solo rechazan este amor, sino lo atacan violentamente con su menosprecio y burla.
viviendo de una forma que ofenden al Creador. Amigo, si tú te sintieras identificado con esto, mi exhortación llena de amor te dice: humíllate hoy mismo. Deja que la luz del Altísimo te lleve a sus plantas. Arrepiéntete de tu comportamiento errado y lejano a Dios. Acepta a Jesucristo como tu Salvador. Él te dice: yo soy Jesús, a quien has negado y menospreciado, pero estoy a tu puerta y te llamo. Ten por seguro, Él hará de ti un vaso nuevo, capaz de contener el amor que te ofrece, y encontrarás el verdadero propósito de tu vida. Amados, a través de la experiencia del apóstol, Dios nos hace comprender y revela los resultados de su presencia transformadora en el corazón del creyente por medio de la fe. El apóstol expresó, como hemos leído al comienzo: pero las cosas que para mí eran ganancia, he las reputado pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. Nada será más valioso en tu vida que Cristo. Él llenará cada espacio de tu ser, otorgándote el gozo inefable de la salvación, llevándote a la misma conclusión de la vida del apóstol, y que la expresa claramente a la iglesia de los Corintios, diciéndole: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ello. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. He leído la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versos 14, 15 y 17. Reafirmando Pablo, como lo hizo a la iglesia de los Gálatas, declarándoles: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Y también afirmando con seguridad absoluta y fe inquebrantable, cuando escribe a Filipenses en capítulo 1, verso 21, diciendo: porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia, para la gloria de Dios. Amado Padre Celestial, gracias te damos, porque tu palabra poderosa, aún en tiempos de tanta oscuridad, sigue siendo luz a la vida de quienes están perdidos y guía para los que caminamos por fe. Gracias porque confirmas que está tu santa palabra, que ésta nunca volverá vacía, que cumple sus propósitos. Te rogamos, oh Dios, por quienes están escuchando, si alguna alma de estas que están caminando en error, pero a tientas te buscan, permite que hoy, por tu gracia abundante y universal, pueda conocerte, y que ahora mismo te encuentre para salvación. Amén, así sea. De la misma manera te pido por quienes pudieran estar decaídos en sus vidas espirituales. Permite que por esta misma palabra poderosa levanten sus brazos cansados y devuelvas el gozo de la salvación a su vida. Por Cristo nuestro Señor. Amén.